Para los que no alcancen a estar en clase, si tengo 54 registrados, faltan 5 que estén presentes. Entonces voy a grabar la sesión si no tienen inconveniente para publicarla en un ratito. Y también si ustedes están conectados y se desconectan por cualquier cosa, bueno, pues puedan ver de qué trató la clase. Decía yo que para los alumnos de altas y bajas, o para todos los alumnos del grupo, si por cualquier razón, bueno, los de altas y bajas por razones obvias, se acaban de dar de alta, pues no están al corriente de las tareas. Bueno, se pueden ir poniendo al corriente poco a poco. No hay prisa en hacer esto. Pero sí es importante que entreguen las tareas anteriores. Ahí están publicados los videos. Les pido que vean todos los videos. Puede ser aburrido, pero o lean las indicaciones para la entrega de tarea, que son a mano, que llevan referencias, que hay que tomar una captura de esta tarea a mano y subirla a la plataforma, que recomiendo, aparte de responder con base en lo que yo mismo digo en esos videos, pues que ustedes refuercen esa información o la contradigan, porque puede ser con información que ustedes encuentren en alguna otra referencia. Les compartí también una serie de publicaciones, el libro de Michael Troutfield, los 3 tomos de zoonosis de Pedro Hacha. Bueno, el de Michael Troutfield es de Veterinaria Epidemiology, está en inglés. Los 3 tomos de Pedro Hacha. Les compartí también un libro de enfermedades de peces que tiene una introducción, un capítulo de introducción que yo escribí sobre epidemiología de peces, que es básicamente la misma epidemiología, nada más al final vienen algunos ejemplos de cadenas epidemiológicas que pueden servirles de modelo para cuando veamos estos temas, que ya casi llegamos a esta parte, ¿no? Entonces, para la parte, ahorita llego a tareas extras. Para la parte de las, decía yo, de las, se me fue. Ah, sí, hay otros documentos que les compartí también para estas tareas que pueden usar, que es la guía beta, la guía de vigilancia epidemiológica. Esto cuando estemos viendo todo lo relacionado con estudio de brotes. Ahí viene muchísima información muy buena, complementaria. Y algunas otras fuentes. Entonces les pido a los que se acaban de integrar que revisen la plataforma desde abajo hasta arriba para que vean todos los temas que hemos tratado, toda la información que les he compartido, y que una vez que hagan esto, bueno, pues ya la semana que entra me planteen dudas relacionadas con esto. Con relación a los que ya estaban, si entregan tareas con fecha tardía, si era una tarea para entregarse hoy o el lunes y no la han entregado, no se preocupen, súbanla, por favor, ¿sí? Yo les pongo fecha y hora de entrega para que tengan un marco de referencia, para que ustedes sepan más o menos cómo va el curso y cómo va avanzando. Y les recomiendo que lleven ese ritmo, porque es la forma en la que van a tener suficiente tiempo de asimilar toda la información. Epidemiología no es una asignatura difícil, es una asignatura que se basa en mucha lógica, pero que requiere pues ir conociendo ciertos términos, que vayamos homologando criterios, que todos estemos de acuerdo en qué significa prevalencia, incidencia, tasa de ataque, tasa de letalidad, etcétera, algunos conceptos que vamos a ir viendo, y que esto requiere que sea poco a poco. Entonces yo les voy marcando ese ritmo con las tareas. De hecho, los videos están publicados en mi canal. Si alguien tiene interés y realmente no tiene nada que hacer, se puede poner a verlos todos de un jalón y a lo mejor los acaba en, no sé, 2 días o 3 días, una cosa así. Pero no tiene sentido porque van a acabar saturados y hartos de mi voz y de todo esto, ¿no? Entonces, yo recomiendo que los vayan dosificando, tal como yo lo hago 2 veces a la semana, en fechas que ya dijimos, lunes y jueves, o a partir de ese momento, y ya ustedes lo ven cuando quieran, ¿no? Es que yo los jueves no tengo tiempo, pues veanlo los viernes, tenemos 3 horas de clase. Aquí en esto nos vamos a tardar normalmente 1 hora, hora y media, pero no vamos a ocupar las 3 horas. O sea que terminando esto se pueden poner a ver los videos. Les da tiempo de hacer su tarea porque normalmente son cuestionarios cortos, donde toda la información está en el video, pero sí quiero que complementen de preferencia las respuestas con alguna búsqueda que ustedes hagan dentro del material que ya les di. No tienen que irse más allá. O fuera. Es que yo tengo el libro de fulanito de tal. Úsenlo. Sí, adelante, está bien, no hay problema. Tengo acceso a tal información que encontré en la Organización Panamericana de la Salud. Excelente, pónganlo, ¿no? No hay problema. Bien,
Esto es con respecto a las tareas en general, las tareas normales, ¿sí? Me he equivocado por ahí en algunas cosas, en algún cuestionario había puesto que eran menos preguntas de las que en realidad eran, o venía repetida una pregunta, ya me lo corrigieron, etcétera. Entonces, puede haber errores, obsérvenlos y pónganlos ahí en donde se publica la tarea en general, para que todos los demás vean que cometí ese error y que lo voy a corregir, que no se me olvide corregirlo, ¿sí? Respecto a esa parte de esas tareas en general, ¿tienen ustedes preguntas? Ya tenemos todo claro. Yo sí, doctor. En la última tarea, la pregunta de hasta el final, que hablaba sobre la importancia de las endemias que hemos vivido en México, realmente pues hice una conclusión como con todo lo que aprendí del video, entonces ya no puse una referencia porque no sabía cómo citar como reflexión. Está bien, o sea, en esos casos sí no ponemos referencia, ¿no? Sí, cuando se trata de una opinión, pues es eso, ¿no? Es tu punto de vista y pues la referencia pudiera ser lo que acabas de decir. Te basaste en lo que viste en el video, entonces puedes decir, la referencia es el video, ¿no? Y ya mencionas el nombre del video, la fecha de publicación, o qué sé yo, y esa puede ser la referencia. Es decir, sacaste la información de eso. Y de hecho tiene hasta dirección URL, porque ahí está la dirección de YouTube, ¿no? Entonces, puede ser, puede ser esto una forma de referirlo, Leonor, está bien. Y si no, pues como es opinión, no necesitas poner esa referencia, ¿no? Si puedes, si quieres, si tienen inquietud, poner la referencia al video. Y si no, cuando les pregunte opiniones, pues es su propio punto de vista y no requiere una referencia. ¿Bien? Gracias, doctor. Al contrario, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? La que sea, déjenme ver en mi chat porque luego me las escriben. Soy de altas y bajas tareas pasadas. Bueno, creo que ya entregué, ya quedó claro esta pregunta, ¿cierto, Alison? Se pueden entregar y claro Sí, que. doctor. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta relacionada con tareas? Yo tengo una Sí, duda Danila. de la tarea 4. Ok. En la última pregunta dice que busquemos en fuentes oficiales ejemplos de cada uno de los conceptos. Por ejemplo, o sea, se refiere a que busquemos ejemplos, por ejemplo, ahorita de pandemia como la que estamos viviendo ahorita, o Sí, como, o sea, poner nombres de pandemias. te dejamos de escuchar de pronto. Ay, perdón. No te preocupes. Eh, Decías que o sea, poner nombres de pandemias y ahí se cortó. ajá, sí, o sea que si tenemos que poner el nombre de alguna epidemia y luego el nombre de alguna pandemia o algo así que haya ocurrido a lo largo de la historia. Sí, puede ser tal como lo estás diciendo. O sea, aquí lo que yo quiero que hagan es buscar estos términos en páginas, digamos, oficiales, fuentes oficiales, ya sean nacionales, internacionales, o sea, de otros países, o de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Cooperación Agroalimentaria, IICA, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, la OIE, que es la Organización Mundial de Salud Animal, la FAO, alguno de estos, y puede ser como tú lo dices, ¿no? Hablan de la pandemia de influenza china, ¿no? Ok, ahí ya lo referiste y aquí hablan de esta pandemia, ¿no? O hablan de la incidencia de dengue en el sureste en una página de la Secretaría de Salud. Eso, aquí hablan de esto, ¿no? O de la prevalencia de, no sé, tuberculosis, ¿no? En humanos. Entonces, aquí váyanse a la red y traten de buscar en fuentes oficiales, no en periódicos ni fuentes no oficiales. Puede ser lo que les acabo de mencionar, instituciones de preferencia, o, si gustan, en publicaciones, en revistas, pero publicaciones científicas en este caso, que encuentren ustedes alguna publicación sobre un estudio que se hizo de la incidencia o de la prevalencia. Y aquí es interesante. Si buscan publicaciones o si buscan, bueno, artículos científicos,
van a ver que los científicos usan indistintamente los términos o los conceptos de incidencia, prevalencia, etcétera, y a veces no lo hacen de manera correcta. Entonces, aquí me gustaría que ustedes no solamente compartieran, pues encontré esto, sino que cuestionaran un poco si realmente el concepto se está aplicando de una manera correcta. Es decir, lo que quiero es que sean también un poco críticos. Entonces, si hablan de una pandemia, pues realmente los criterios que se tiene para el tema del que están hablando, si es una pandemia propiamente dicha, o están confundiendo el término endemia y pandemia, o endemia y epidemia. Entonces, con base en las definiciones que yo les di en el video, en la charla, pues ustedes tendrían que comparar qué es lo que dice, e inclusive con fuentes oficiales como se va haciendo con las preguntas previas, ¿no? Con referencias, quiero decir. Entonces, la referencia dice esto, Paco Monroy dice esto otro, o sea, un libro dice esto, Paco Monroy dice esto otro, pero encontré que en la FAO hablan de algo que pues no parece, o sea, hablan de prevalencia e incidencia indistintamente, de plagas, por ejemplo, no solamente de animales, puede ser de seres humanos o puede ser de eh, plagas agrícolas o cualquier otro concepto, porque se usan para muchas cosas estos términos. Y entonces aquí tendríamos que analizar, eso es lo que yo les pediría que ustedes, espero que no sea mi coche, déjenme ver por favor. Perdón, se activó la alarma. Bueno, estamos hablando, farmacología, clínica de perros. Ah, no, ya me acuerdo. Bueno, sí, de la búsqueda en fuentes oficiales. Ya no me acuerdo quién lo preguntó, me desconecté horrible. Ya, doctor, Daniela, muchas gracias cierto. por la ¿Está aclaración. bien la respuesta ya? Sí. Gracias. Bien, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta relacionada con tareas? Dice, ¿podemos poner las fuentes como gustemos? Sí, sí, no, acomódanlas como sea, usen un formato de preferencia, pero con el que mejor se ajusten ustedes, ¿sí? Bueno, el resumen de la tarea, esto tiene que ser, ok, bueno, iba a hablar después de esto, pero de una vez hablo de las tareas extras. Bueno, habría un espacio para ir colocando tareas extras, es decir, un tema que va a ser el 00, y ahí voy a ir subiendo tareas extras conforme se vayan presentando. Dejé la 1, que fue la sesión a la que me invitaron el día de ayer para hablarlo de riesgos zoonóticos en mercados húmedos.
Y pues lo que les pedí fue que asistieran, no que pagaran. Esto ya es voluntario, si alguien quiere pagar, pues va a tener su constancia y está bien. Pero si solamente querían asistir, pues había que registrarse, nada más entrar a la sesión, escuchar la plática y yo les pedí una evidencia de que estuvieron ahí, que era una captura de pantalla o alguna cosa así, ¿no? Y lo que tienen que hacer es entregar un resumen. En el caso de la tarea extra, no hay un formato como tal, pero sí les pido que bueno, también sea a mano, que escriban, pues más o menos que entendieron, más o menos de qué se trató, algunas cuestiones que les haya llamado la atención, etcétera. De preferencia que también ustedes hagan una búsqueda eh, sobre el tema, por ejemplo, en este caso que eran mercados húmedos, zoonosis pandémicas, etcétera. Cualquiera de estos temas pueden encontrar ustedes muchísima información en la Organización Mundial de la Salud o en la FAO o en OIE un poquito menos, pero en esas dos tienen suficiente, más que suficiente para encontrar información y podrían complementar algo, ¿sí? Si de pronto dije alguna mentirota o algo que no era cierto, pues ustedes pueden restregármelo en la cara poniéndolo allí en la tarea. Pues allí dijo que ta, 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 y en realidad yo encontré que ta, 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 ¿no? Está bien. O de lo que dijo encontré algo complementario o no mencionó esto, está bien, ¿no? O si refuerza lo que yo dije, también está bien. Entonces, de preferencia, para no quedarse nada más con lo que dice el ponente, en este caso el ponente era yo, pero puede ser otro ponente, puede ser otra persona eh, que no sabemos qué es lo que dice o qué enfoque tiene, y siendo yo también puedo decir burradas, porque a todos se nos van, ¿sí? Entonces, siempre es importante que pues no nos quedemos nada más con lo que está diciendo fulanito o sutanita para que no estemos igual que mucha gente, que bueno, es que vi un video de TikTok donde dicen que la miel de abeja te da cáncer, ¿no? ¿De dónde sacaron eso? Y hay un montón de gente que se basa en cosas que vio en internet y ya por estar en internet, pues son oficiales, ¿no? Entonces, no confíen en todo lo que vean, aunque lo diga yo, aunque lo diga la- cualquier vaca sagrada de la facultad o de donde sea, sino siempre hay que cuestionarlo, ¿no? Bueno, si era cierto o no será cierto, y ahondar un poquito, entonces les pido por lo menos una referencia. Esto sería todo, media cuartilla o una cuartilla, este, y pues ya. Dice, para nombrar las tareas, ¿hay algún formato que prefieres? Que yo las nombro iniciando con el número de la tarea, el tema y mi nombre. Así lo mencioné, tal cual, así dije en el video, que pusieran número de la tarea, este, el tema y el nombre, o pueden poner primero su nombre y luego el tema. No, no, no les voy a corregir esas cosas, ¿no? Sí es importante que tenga el número de tarea para que yo sepa cuál es, aunque la coloquen ustedes donde va. eh, a veces las voy descargando para ir descargando peso a la plataforma y si de repente ya la acomodé en su folder, en el folder que yo voy armando de cada quien, y ahí no dice el número de tarea, después, aunque tenga el tema, me hago bolas a la hora de estar calificando, bueno, esta sí la cumplió o no, cuál es, y tengo que volverlas a leer para saber de qué se trata. Entonces me ayuda mucho que me digan, que me pongan el número de la tarea. Yo les pongo un número de la tarea que no corresponde necesariamente a con cuántas tareas van. Para los que se acaban de integrar, van a decir, estamos en la tarea 4, pero solo veo que hay 3. Sí, no hay una tarea uno. Fue un error que yo cometí, que omití, tendría que haber puesto un cuestionario en la primera sesión, que es un cuestionario diagnóstico de epidemiología. No lo hice, se me fue, se me olvidó. Y entonces, pues quedó huerfanito y empezamos con el cuestionario 2. Así es, el cuestionario 2 es la primera tarea, sí, o la tarea 2. Entonces van la tarea 2, la 3 y la 4 hasta ahora publicadas, pero espérenme, acabo de recibir un mensaje de la maestra de mi hija, permítame tantito. Perdón. La, la- eh, sí.
siempre son buenas noticias para los niños. Entonces, ¿me puedo salir de clase? Pues de aquí, sí. Bueno, sí, entonces, por eso tiene ese formato, por eso tiene esa contabilidad 2, 3, 4. Esos, respétenlos, por favor, pónganle el número que yo les pongo para que yo sepa cuáles ya han cumplido, qué es lo que está cubierto y no me haga yo bolas. Los voy a agradecer mucho. Entonces, sí pongan, su nombre también es muy importante, aunque ustedes la suban en su espacio, en la plataforma, como se los digo a la hora de descargarlas, yo las voy guardando en cada folder, pero si por cualquier razón, por accidente, se me guardo una donde no se debe, me voy a dar cuenta si veo el nombre, y si no, pues ya saben, se lo voy a contar a otra persona, ¿no? Bueno, las tareas extras, va la tarea extra uno. Si ustedes no hicieron la uno y después hacen la 2, no le vayan a poner uno. Es que es la primera que hago. No, pero esta es la 2. Ya. Y así vamos a ir con ese orden. ¿Va? Bueno, ¿alguna otra pregunta de tareas en general? ¿No? Creo que no, doctor. No, doctor. Bien, muchas gracias, Selene, Allison. Bueno, entonces el otro tema que yo quería tratar con ustedes es el relacionado con el posible regreso a clases presenciales. No tenemos todavía una instrucción clara de vámonos ya a la facultad. Como que ha sido un poquito, pues los que quieran pueden ir empezando. La recomendación fue que principalmente prácticas, por razones más o menos lógicas. La práctica pues, requiere justamente eso, ¿no? Una interacción de los alumnos. Y probablemente, es solamente probablemente, no hay nada escrito. Se decía esto en las prepas y ayer el Consejo Técnico de las preparatorias acordó que no regresan. En el caso de nosotros lo más probable es que sí, que en un par de semanas ya estemos por allá. Pero la propuesta que hay es que sean en formato híbrido. Sé que ya algunos colegas están dando clases en este formato y sé que ha sido un verdadero desastre. El formato híbrido lo llegamos a hacer nosotros con clases de posgrado, con exámenes profesionales antes, y entonces la mayor parte estábamos presentes y algún sinodal o algún alumno estaba fuera porque no estaba presente. Yo mismo, estando en Dinamarca, participé en un examen, este, ¿cómo se llama? En un examen de maestría desde allá. Y bueno, escuchas la presentación del alumno, pero no oyes nada de lo que dicen todos los demás porque no hay un micrófono individual para cada uno. Y entonces, ay, déjame controlar. Bueno, eh, mm, y eso pasa con las clases híbridas. El maestro está hablando y para que lo escuchen van a necesitar tener un micrófono pegado a su boca. Esto con el cubrebocas dificulta muchísimo. Hay por ahí todo un chisme de alguien que se quitó el cubrebocas. Este, no debemos de quitarnos el cubrebocas en clases. Entonces, bueno, los alumnos que están presentes sí lo van a escuchar razonablemente bien, pero los que estén conectados no van a entender nada. Y esto es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, mi recomendación es que de preferencia fuera o todos presenciales o todos en línea. Pero bueno, yo no tomo decisiones en la facultad, pero sí puedo hacer recomendaciones para este grupo. Entonces, ¿cuál va a ser primero mi estrategia a seguir? Yo voy a seguir para aquellos que no puedan regresar por cualquier razón, porque están trabajando, porque no tienen con quién dejar a su abuelita o a quien estén cuidando o lo que sea, cualquier razón por la que no puedan regresar. Yo voy a continuar publicando los videos 2 veces a la semana con fecha de entrega en las fechas que están establecidas, ¿no? El que sale el lunes se entrega el viernes y el que sale el jueves se entrega el lunes. Y voy a basar la calificación en eso. Voy a seguir teniendo una sesión, ya veré cómo,
así, para aquellos que están en formato virtual, igual una vez a la semana. No sé si exactamente en este horario, a lo mejor sí, y terminando de darle en el horario, ya estando en mi oficina real, porque esto es mi oficina virtual, tengo es una foto de mi cubículo, pero en realidad estoy ahorita en casa. Quizás en ese momento, si ya tenemos que estar en la facultad, pues yo transmita desde mi oficina. Y terminando, por ejemplo, a las 10 o algo así, voy al salón para atender a aquellos que están presentes, porque los que estén en la facultad les va a costar mucho trabajo conectarse para escuchar esta sesión, ¿no? Entonces tendré una sesión similar con ellos de forma presencial, pero no me voy a conectar ahí con esa sesión presencial. Quizás trate de grabarla y vamos a ver cómo se graba. ¿Por qué? Porque son caóticas esas clases, ¿sí? Mucho ruido. Si pongo esta lap, por ejemplo, para que esté grabando, mientras yo mismo estoy proyectando o estoy trabajando en el pizarrón o lo que sea, pues primero lo del pizarrón muchas veces no lo ven ni estando presentes, ¿no? Luego en clase vamos a necesitar tener las ventanas abiertas, entonces quiere decir que no va a haber mucha oscuridad para que se vean bien las proyecciones. Los pizarrones no siempre, yo no sé en qué condiciones estén ahorita después de 2 años, eh, pero normalmente se dificulta mucho el que los marcadores funcionen adecuadamente, etcétera, excepto cuando son nuevos y demás. O a veces nos dejan sucio de la clase anterior y entonces se ve encimado. Es decir, proyectar la clase en vivo se dificulta mucho y además, si dejo la laptop en uno de los pupitres y de ahí estoy grabando, pues muy probablemente cada vez que alguien se siente, se va a estar moviendo, ¿no? Va a estar brincando cuando alguien se mueve, o a lo mejor estamos oyendo los cuchicheos de, qué sé yo, historias que no todo el mundo se debe de enterar, o oyen las risas, o que se mueven las cosas, y es horrible, ¿sí? Entonces, quienes están fuera no van a entender nada. Entonces, yo voy a seguir con los videos, voy a seguir con este tipo de clase como la que tenemos ahorita, sincrónica, en línea, y estaré en presenciales para aquellos que gusten estar. Si tengo al 100% del grupo en el salón, si ya sé que todos pueden dar clases, entonces ya no daré las sincrónicas como esta, pero seguiré subiendo los videos por cualquier cosa. Aunque vuelva a dar el tema en la clase y ustedes lo pueden reforzar allá, lo vamos a hacer. Es decir, voy a buscar la forma de que les afecte lo menos posible el regreso a clases y que se pueda darle de la mejor forma posible también. No puedo, porque por ahí nos decían, hombre, pues divides el grupo, tienes 52 alumnos, bueno, ya tengo 54, pues recibes 27 un día y 27 el otro día. Y yo, pues claro, ¿no? Son como cocas, entonces divides la caja y no, esto no es así. Yo no puedo decidir qué días van ustedes y qué días no van, porque ustedes no tomaron un bloque en el cual todos tienen clases presenciales lunes y miércoles y otros tienen martes y jueves, ¿no? Bueno, lo puede hacer por apellido, sí, pero tengo 4 días diferentes de la semana, entonces, ¿cuál va a ser el criterio? No sé, no es fácil, porque no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera los profesores del departamento, mucho menos nos hemos puesto de acuerdo con los profesores de otros departamentos. Ni siquiera sé exactamente cuáles son las materias que se imparten en este semestre, o si todos están llevando las materias de este semestre, porque cada quien arma su inscripción de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la oportunidad que tuvo de inscribir materias. Y a veces por llevar con un profesor, pues llevan, como es virtual, bueno, mejor adelanto esta otra o esta la están adelantando y son de cuarto, qué sé yo. Entonces, no podemos homologar cómo tratarlo, sino que ustedes tienen que ir decidiendo poco a poco, de acuerdo a su conveniencia y a sus posibilidades, cómo regresan a la facultad, ¿sí? Entonces, yo me comprometo a que todo lo que haya necesidad de aquí en adelante para seguir avanzando en forma, así como estamos ahorita, lo haré, independientemente de que poco a poco vayamos regresando a clases presenciales. Y insisto, si todos volvemos, si un día me dicen todos, si ya vamos a estar ahí todos, ya no hay necesidad de las clases virtuales, pues qué padre y nos volvemos a ver allá en la facultad. Ojalá sea pronto, me encantaría. Bueno, preguntas de este tema. Sí, esto de clases presenciales, profe, ¿desde cuándo aplicaría?
desde el momento que nos den la instrucción de que ya tenemos que volver, o que se las den a ustedes, ¿no? Que si, por Ok. ejemplo, llevan 4 materias y me dicen, es que ya estamos tomando clases en la facultad, pues bueno, volvemos a la facultad, no tengo problema con eso, ¿no? Eh, ¿Por qué ahorita? Porque, es otra de los problemas que hay de dar las clases allá. Yo no sé qué tanta capacidad va a tener la red de la facultad para emitir tantos videos de todos los salones que estamos transmitiendo, si estos van a salir bien, se van a recibir bien por parte de los alumnos, ¿sí? Y si tú, por ejemplo, tienes una clase presencial, supongamos esta, ¿no? Yo les digo, el lunes nos vemos en la facultad, pero todavía las otras que estás llevando son en línea, pues entonces, ¿dónde vas a tomar las otras clases en línea? En la facultad, usando la red de la facultad o tus datos. Y entonces, una, se van a acabar sus datos, o la otra, van a saturar la red de la facultad. Aun cuando uno usa datos, lo que hace es pagar por el sistema, pero el sistema es el mismo, se basa en la capacidad instalada que hay en ese lugar, ¿no? Y esa capacidad nos va a rebasar. O nos asaltan y nos quitan la laptop. Sí, sí, esa es otra, ¿no? Ah, mira, los chavitos van a llevar sus laptops, ¿no? Y pum. Entonces, y conectarse con el teléfono, pues a lo mejor pueden oír la clase, pero no van a ver nada. Entonces, bueno, todo eso es por lo que no es conveniente que para ustedes el híbrido. Creo que o están en presencial o están en línea. Y por eso estamos esperando todos el momento, ya saben, como Mel Gibson, ¿no? De esperen, esperen, ahora, y ya, nos vamos todos y a ver qué pasa. Pero se los vamos a avisar con oportunidad. Y insisto, si alguien del grupo no puede realizar, con todo gusto vamos a seguir con este sistema también. ¿No? Mariana, adelante. Doctor, una pregunta. Bueno, en otras materias nos han comentado que van a hacer exámenes departamentales, Ujú. pero que pues todavía están como en ver esa situación, pero los quieren hacer como en el día sábado. Entonces, no sé el departamento de usted si tiene planeado lo mismo o qué sabe referente a eso. ¿Qué sé respecto a los exámenes departamentales de otras partes? Nada. De nosotros no tenemos acordado. Teníamos montado un examen departamental que era el final, y en caso de que se haga el examen departamental como se venía haciendo, ese sería el segundo parcial de nosotros, pero sería en línea. Nosotros lo tenemos diseñado para hacerse en línea. Lo hacían antes en los laboratorios de cómputo y lo podemos hacer aquí con esta vía, ¿no? Yo les doy la clave y nos conectamos y pónganse a trabajar. No tenemos nosotros ningún acuerdo para hacer exámenes departamentales y jamás los hemos hecho los sábados. Entonces, no. Es más, de hecho, estrictamente hablando, los exámenes departamentales son por común acuerdo del claustro de profesores de cada asignatura. Y los profesores pueden optar por no formar parte del examen departamental. Y si el examen departamental les afectara de alguna manera a ustedes, yo puedo optar por no tomar en cuenta ese examen. Sin problema. O sea, no se preocupen por exámenes departamentales. Nosotros no tenemos una fuerte tradición en términos de exámenes departamentales. Y la tradición que tenemos es hacer el segundo parcial como departamental. Pero les digo, tenemos la posibilidad de hacerlo totalmente en línea sin problema. Y en el horario de cada grupo, para que no se estresen. Y si es que a mí me conviene el sábado, bueno, pues entonces se lo hacemos en sábado. Nos podemos poner de acuerdo. De esa parte no tienen de qué preocuparse. ¿Sí, Mariana? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta de carácter administrativo relacionada con el regreso a la facultad? Bueno, ok, si no es así, entonces vamos ahora sí ya a nuestro tema. ¿Tienen dudas de los videos, del desarrollo de la epidemiología veterinaria en México, o el video que se publicó ayer? Este que se publicó ayer, por supuesto que no es obligatorio que lo hayan visto hoy.
de ese tema podemos, es el tema al que nos vamos a enfocar la semana próxima, lo que se publicó hoy más lo que se publique el lunes. Pero si alguien ya lo vio y quiere que adelantemos, como hace rato preguntaban, pues lo podemos hacer. ¿Tienen preguntas sobre esos temas, los que ya hemos visto, cualquiera de los temas que ya hemos visto? Yo tengo una duda de ese video, Doc, en cuanto Sí. al término de incidencia y prevalencia. Ajá. Bueno, es que tengo, bueno, lo busqué aparte, pero marca como, pues no sé, siento muy parecido el término. Entonces, como, ¿cuál sería así el distintivo entre esos dos? Ok. Vamos a hacer más adelante una parte de ejercicios para mayor comprensión de estos temas, pero por lo pronto el tema de incidencia eh, se refiere a los casos nuevos en un periodo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿a qué le llamamos un periodo? Pues una semana, un mes, un año. Tú estableces ese tiempo. Lo importante en el momento de las comparaciones es que los periodos sean semejantes, ¿no? O sea, no se puede comparar la incidencia de una enfermedad en un lugar con información de una semana con la incidencia de esa misma enfermedad en otro lugar en un mes, porque son periodos de tiempo diferentes, entonces tienen que ser periodos de tiempo similares. O con la misma población, pero siempre en periodos de tiempo similares, ¿no? Entonces, eh, se refiere exclusivamente a los casos nuevos. Ahorita con COVID tenemos información que nos permite calcular incidencia. Incidencia es ocurrencia de, o sea, hay un caso nuevo. Entonces, ¿cuántos casos se van presentando de una enfermedad? ¿Sí? A eso se refiere la incidencia. Requiere tener información, pues, por lo menos, de preferencia todos los días. Muchas veces son registros clínicos. Vas y preguntas a la clínica de equinos, ¿cuántos casos tuvieron el año pasado de anemia infecciosa equina? Pues 17. Ah, pues hubo 17 casos. Ahora, siempre se habla de una población y esto de la población implica que, por ejemplo, si yo voy a recabar esta información al departamento de equinos, pues a lo mejor yo tendría que preguntar, bueno, ¿y de dónde eran los caballos? Si todos eran de la Ciudad de México, yo podría decir que la incidencia fue en la ciudad de casos de anemia infecciosa aquí en la Ciudad de México, fue de 17, ¿sí? Es un supuesto. Pero aquí yo no tengo la certeza de que no hayan ocurrido otros casos y que no se hayan referido a la clínica de equinos de la facultad, porque a lo mejor fueron atendidos por otras clínicas, en, no sé, ¿cómo se llama? En el hipódromo, en algún hípico, en el Ajusco, qué sé yo, ¿no? O casos que ni siquiera se reportaron. Y entonces, hablar de incidencia implica que tengamos conocimiento de toda la población a la que se refiere el estudio, ¿sí? Por eso les decía que muchas veces encontramos que se habla alegremente de incidencia, pero esto no siempre es real. Por ejemplo, se ha dicho que la incidencia de COVID no es realmente la que manifiestan las autoridades. Y es cierto, nunca ningún registro de ninguna autoridad, no de este gobierno, sino de ningún gobierno en el mundo, va a poder tener la información completa de la ocurrencia de casos, porque muchos casos no se informan. Simplemente pensemos en, no sé, afecciones como diarreas o otro tipo de problemas de salud. Si no vamos al doctor, pues cómo se va a enterar la autoridad que ocurrieron casos, ¿no? Y si vamos al doctor, pero este doctor no es del sector público, o sea, no es del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, pues no, estos casos no trascienden, no llega la información a donde se tiene que registrar y no se puede contar la incidencia. Pero si estamos atendiendo, por ejemplo, una granja de cerdos, una parvada de gallinas ponedoras, etcétera, una población que sabemos cuántos son y registramos la ocurrencia de casos de una enfermedad, podemos ir ahí sí contando los casos nuevos, ¿sí? Esto es incidencia y hay una formulita que ya veremos con detalle más adelante y la vamos a desarrollar y vamos a hacer ejercicios para su cálculo, estimaciones y demás. Pero la prevalencia, que también es una medida
de morbilidad, es decir, una forma de medir la presencia de la enfermedad. La prevalencia se refiere a cuántos casos existen en un momento. Es como si hiciéramos un corte, así, en el tiempo, y tuviéramos un tubo donde va toda la población, y entonces viéramos de frente este tubo, y entonces veríamos, por ejemplo, una rebanada como de pizza, y esta rebanada, dependiendo de qué tan grande o pequeña es, nos estaría informando qué proporción o qué porcentaje de la población está enferma o está infectada en ese momento. ¿Sí? Aquí no me importa cuántos casos hubo la semana pasada, no. Esto es en un momento dado. La prevalencia se refiere a la proporción de individuos enfermos en un momento. Y entonces una forma de entenderlo es, si tenemos, por ejemplo, nos pueden preguntar, oye, ¿en tu colonia hay agua? Y entonces nosotros decimos, pues, supongo que sí, abrimos la llave del agua y tenemos agua. Pero a lo mejor el agua que tenemos está en un tinaco. Y quizás si abrimos la llave de agua que abastece a ese tinaco, tal vez no haya agua en este momento, ¿sí? O sea, no está llegando agua, pero tengo el tinaco lleno. Entonces, ¿cuánto me dura el tinaco? 2 días. Entonces, tengo agua para 2 días. Pero si no llega agua, pues ese tinaco se va a vaciar. ¿Esto qué quiere decir? El agua del tinaco sería la prevalencia, es lo que tienes en ese momento, ¿sí? Y si está llegando agua, si o sea, tienes el tinaco lleno y abres la llave y sigue llegando agua, ¿cuánta agua llega? Puede llegar y a lo mejor abro un minuto y cuento cuántos litros están llegando. Y yo digo, bueno, están llegando 5 litros por minuto, ¿no? Esa es la incidencia, lo que llega, ¿sí? Pero lo que tengo va a depender de lo que llega menos lo que gasto. Porque si gasto más que lo que llega, me voy a acabar el tinaco. Y si gasto menos, va a llegar un momento en que el tinaco está lleno y ya no va a entrar más agua porque ya se llenó. ¿Ok? Entonces están correlacionadas incidencia y prevalencia, porque son, digamos, expresiones de un mismo fenómeno, que es la enfermedad, pero están vistas desde dos puntos de vista. La prevalencia es una fotografía, como si yo rebanara el tiempo y me asomara a ver qué proporción de todos los individuos están enfermos. Y esto lo hago normalmente con un estudio de muestreo a la población, a veces no a la población, pero a una parte representativa, y a partir de ahí infiero que la prevalencia de la enfermedad es tal, o puedo ir registrando los casos cada día durante un periodo de tiempo, y entonces voy a medir la incidencia, ¿sí? En ambos casos es una expresión de la población, y yo puedo referirlo a de cada 100 individuos, 2 se enferman a la semana, ¿no? Eso es incidencia. 2 se enferman, pero ¿cuánto tiempo duran enfermos? Una vez que se enferman, ¿se quedan enfermos? ¿O se enferman y se curan a los 2 días, a los 3 días, etcétera? Y entonces la incidencia afecta a la prevalencia por los casos nuevos, pero también tenemos que tomar en cuenta la duración de la enfermedad, etcétera. O sea, sí están asociadas, pero no son lo mismo. ¿Sí? Y compararlas no lleva a un buen resultado. Y en muchos estudios, en muchos trabajos, las comparan indistintamente, ¿no? Yo encontré una prevalencia del 20%, mientras que fulanito en un estudio que hizo hace 3 años encontró una incidencia del 8%. ¿Y eso qué? O sea, es como si, oye, tú comiste más tamales el 2 de febrero que tu primo Beto. Ah, bueno, yo me comí 3 tamales mientras que mi primo Beto se comió 2 chilaquiles. Pero estamos hablando de tamales, pero él comió chilaquiles. Sí, estamos hablando de qué comieron ese día, pero son dos cosas diferentes. Igual incidencia y prevalencia, aunque expresan un fenómeno de salud, es decir, la falta de salud o enfermedad, están expresando dos puntos de vista totalmente diferentes. Es los casos que hay en un momento, sí, haces un corte, o los, acabo de dar acceso, entonces no me estabas escuchando, Mariana. Sí, doctor, aquí he estado, no me he salido. Ah, ya entonces entró otra Mariana, perdón. Ay, no se preocupe. Sí, yo dije,
Puede ser, ha pasado. En fin, la incidencia, pues, es, otro ejemplo que ponen es un embudo, ¿no? Entonces, el goteo que cae en el embudo es la incidencia, mientras que lo que hay en el embudo es la prevalencia. ¿Qué tanto sale por el embudo? Bueno, a lo mejor, insisto, si llegan muchos casos en incidencia, el embudo se puede llenar o se puede bajar, pero siempre hay casos. Sí. Yo espero que con los ejemplos, ya cuando estemos viendo este tema con ejercicios, espero que quede más claro. Pero por lo pronto sí, más o menos ya, o te dejé peor, Mariana. No, sí, más claro, Doc. Muchas gracias. Bueno, por nada. ¿Alguna otra pregunta sobre los temas que ya vimos? Bueno, que ya se publicaron. ¿No tienen dudas? Yo, doctor. Sí, Fernanda, adelante. Igual de ese video, entre mortalidad y letalidad, igual me confundí un poquito, pero no sé Claro. si la diferencia es que mortalidad se refiere a varias enfermedades, como en general la mortalidad de la población, y la letalidad es más específica de una enfermedad, o es diferente. Sí, sí, lo entendiste bien. Pero puede haber mortalidad por una causa, y ahorita les explico, ¿sí? Uno de los temas de discusión, por ejemplo, más fuertes que ha habido y de críticas a cómo se presentaba la información por mi colega Hugo López Gatell, es que se dice que México tiene una de las tasas de letalidad más altas por COVID-19 en el mundo. Es decir, tenemos demasiados muertos para el número de enfermos que hay. ¿Por qué? Porque el criterio de calcular letalidad es efectivamente una división, en donde pones arriba el número de muertos y abajo pones el total de enfermos de esa misma enfermedad. O sea, muertos por una causa sobre el total de enfermos de esa misma causa, ¿no? Entonces, muertos por COVID sobre el total de enfermos por COVID. El punto es que a los muertos es difícil no identificarlos, ¿no? O sea, si alguien se muere, pues se muere. Ok, no siempre sabemos cuál es la causa de la muerte, pero cuando se sabe, pues evidentemente ese individuo estuvo enfermo, ¿no? Entonces ya tienes ese número bajo. Y en el denominador entonces pones a los enfermos, perdón, a los que murieron, pero también a los que no murieron. Pero como no se hacían todas las pruebas, o no se hacen todas las pruebas a toda la población en cierto momento para saber si están infectados o no, pues realmente no sabemos si este número estaba artificialmente inflado porque el número de abajo puede ser más corto, o sea, más grande de lo que en realidad, de lo que aparenta. Por ejemplo, teníamos, fue la crítica que no se hacían suficientes pruebas. Entonces, a lo mejor nos tenía, en otras partes, en Alemania, que le hacían pruebas a todo mundo, tenían millones de pruebas. Entonces, su número de muertos sobre el total de millones de personas daba una tasa de letalidad muy reducida. ¿Sí? Y por otro lado, en México, con los muertos, con una tasa, con un número de pacientes identificados como enfermos mucho menor, daba una tasa de letalidad artificialmente eh, elevada. Por esa razón, los países dejaron de usar el criterio de letalidad y empezaron a utilizar mortalidad por COVID, que aquí es donde es algo intermedio a lo que tú decías, pero también se usa, en donde están todos los muertos por COVID, están muertos por una causa en particular, mortalidad por COVID, pero el denominador es toda la población. O sea, aquí ya no pensamos en cuántos están infectados o no infectados, sino pensamos en los 127 millones de mexicanos. Y esto ya nos dice qué porcentaje de toda la población murió por COVID. ¿Sí? Es una tasa de mortalidad. Aunque estás diciendo una causa específica, no es letalidad porque no estás considerando solo a los enfermos, sino estás considerando a todos los individuos del país, a todos los mexicanos. Que no necesariamente todos estuvimos expuestos al mismo tiempo, por eso no puede ser letalidad, porque en letalidad se supone que sí. Es decir, el ejemplo más clásico de tasa de letalidad o más fácil de entender es el de rabia. Si nos exponemos a rabia, si nos infectamos por rabia, se supone que la tasa de letalidad es del 100%, o sea, todos los individuos infectados mueren. ¿Y por qué esto no pasa? Ah, pues porque hay un tratamiento.
porque se pueden aplicar medidas para que esto no pase. Entonces nosotros de manera natural, mejor dicho, de manera natural la letalidad es del 100%, pero si hay una intervención oportuna, si se aplica eso, el inmune, la vacuna en una persona agredida, si se lava correctamente, etcétera, el riesgo de morir disminuye, la letalidad baja prácticamente a cero. ¿Sí? Pero esto ya es gracias a la atención oportuna. Por eso se dice que la letalidad y la mortalidad son indicadores no solamente de la severidad de la enfermedad, sino también de la capacidad de respuesta que tiene el sector salud o el sector de salud animal, etcétera, dependiendo de lo que hablemos, para ese problema en particular. Son indicadores, por eso se llaman indicadores de salud. Y efectivamente hay una mortalidad general. Esa mortalidad general es todos los muertos, ¿sí? En las granjas de cerdos, sabemos que en el área de lechones, bueno, esa ya sería específica. En una granja hay una mortalidad del 5%, ¿sí? Mortalidad general. Puede ser mortalidad específica si hablamos de mortalidad en el área de lechones. Es del 10%, es más alta en los lechones, sí, son más susceptibles. Y mueren por enfermedad más que en otras edades, ¿no? Pero si queremos saber de qué mueren esos lechones, por enfermedades diarreicas, entonces podríamos decir, a lo mejor el 1% es enfermedades diarreicas, o el 2%, o más quizás, ¿no? Pero ¿cuántos de los que tuvieron diarrea enfermaron? Mejor dicho, ¿cuántos de los que tuvieron diarrea murieron? Esa sería letalidad por, por diarreas, ¿sí? Yo sé que ahorita es un poquito confuso todo esto, pero pues claro que lo tengo aquí. Es que no me acuerdo si en esta presentación ya venía. Aquí. No voy a poner la presentación porque si no voy a ponerme a hablar yo solito. Aquí está. Díganme si se ve el PDF ya desplegado. Sí. Ok, bueno. Entonces, sí, aquí está muy general. Incidencia, número de nuevos casos de una enfermedad individual en la población de un determinado periodo de tiempo. Casos nuevos. Y aquí el total de casos nuevos y ya existentes, o sea, todos los casos. No nos importa si. Por ejemplo, la prevalencia se calcula más para enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque quien tiene tuberculosis la tiene desde hace un año y la va a seguir teniendo en un año, seguramente. ¿Sí? Diabetes, cáncer, eh, problemas de visión, eh, hipertensión, todas estas es mucho más fácil calcular la prevalencia, es más útil. Pero si queremos calcular la prevalencia de COVID, es muy difícil porque dura poquito, dura una semana o dos y ya se acabó. ¿Sí? Las secuelas, esas sí podríamos calcular la prevalencia, pero la otra sería la rabia. Calcular prevalencia de rabia no tiene sentido, porque los animales no es que tengan rabia todo el tiempo, sino que les da rabia y se mueren. Punto, ¿no? En cambio, para esas enfermedades de corta duración, nos es de más utilidad la incidencia, ver cuántos casos están presentando. Y hay enfermedades en donde puede haber una reincidencia, como en COVID. Oye, pues no te había dado ya COVID. Pues sí, pero ya me dio otra vez. Sí, dos veces, ¿no? Entonces, es otro caso. Es la misma persona, pero es otro caso, porque inclusive puede ser una nueva variante lo que le está pegando, ¿no? Seguramente lo es. Y letalidad, tasa de individuos enfermos que fallecen a causa de una enfermedad. Entonces, de todos los enfermos, ¿cuántos mueren? Entonces, si enfermaron 50 y murieron 20, pues entonces dividimos 20 entre 50, ¿sí? Y da el 40%. 40% es la tasa de letalidad.
y ya nos habla de un riesgo. Es decir, si la tasa de letalidad es del 40%, quiere decir que si te enfermas, hay un 40% de probabilidad de que mueras, ¿sí? La tasa de letalidad en COVID al principio era más o menos del 4%. O sea, de cada 100 que enfermaban, 4 morían. Ahora se ha reducido. ¿Por qué se ha reducido? Porque ya tenemos inmunidad en la población y porque ya tenemos mejores estrategias para tratar a los pacientes. Ya se sabe cómo. Entonces la tasa de letalidad se ha reducido impresionantemente. Además de que Omicron es una cepa que es mucho más, no digamos noble, pero sí más suave que las primeras cepas o variantes que teníamos, ¿no? Y bueno, mortalidad nada más aquí está de forma general, morbilidad y mortalidad. Pero no entramos en mucho más detalle, ¿no? Entonces, en otra presentación más adelante se retoman todos estos conceptos. Ahorita es nada más para irnos familiarizando con los temas. Y vamos yo estoy seguro, espero que así sea, que esto les va a quedar mucho más claro conforme avance el semestre. ¿Sí, Fer? Sí, muy claro. Muchas gracias, doctor. Bueno, por nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, la que sea relacionada con los temas que ya vimos? No importa si es de los primeros temas, de los segundos, de los terceros o de los que sean. ¿No? Ok, del regreso, de lo que habíamos platicado, tampoco, entrega de tareas, del origen de la vida, ¿no? Ok, Doctor, sí, yo sí tengo una pregunta del regreso. Bueno, es que en la facultad nos había recomendado que metiéramos por bloque, ¿no? Entonces, si va a ser híbrido y tenemos, por ejemplo, tenemos clase ahorita con usted en línea y en la siguiente hora nosotros tenemos práctica, entonces, pues el traslado, ¿no? Es a lo que me refiero. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque también habían mencionado algunos profesores que pues sí se tiene que ir a prácticas, que ahora sí se van a tomar en cuenta las prácticas justamente. Pero ajá, pues en mi caso yo vivo hasta Tres Marías, entonces yo sí me hago como 1 hora y media para llegar a la facultad. ok. Bueno, primero, estas sesiones, no sé si ustedes lo hayan notado, pero no estoy pasando lista. Yo sé que se registra en Zoom quién vino y quién no vino, pero no estoy tomando en cuenta la asistencia para que, o sea, no es obligatoria que ustedes asisten, ¿sí? Eh, por eso también las estoy grabando. Si ustedes, por cualquier razón, entre ellas, el hecho de tener que estar en práctica en la facultad, no pueden estar presentes en estas sesiones, bueno, van a poder verlas en video porque yo terminando esta sesión se transforma en MP4, lo subo al canal de YouTube y lo comparto para que ustedes la puedan ver y resolver por lo menos las dudas de los demás, ven que dije, ¿no? Y si son temas como lo que acabamos de ver, alguna aclaración, etcétera, pues también ahí lo pueden ver. Eh, Ese es uno de los problemas principales que se tienen con respecto al regreso presencial. Esta recomendación que se hizo de los bloques, a nosotros no nos las dijeron. Entonces, también nunca me dijeron, oye, vas a estar en el bloque 7 y por lo tanto van a estar en presencial todos los alumnos, ¿no? Y creo que más bien lo que se ha hecho, que ha sido bueno o malo, pero así se hizo, es que los departamentos se están poniendo de acuerdo para ver cuándo regresan los alumnos. Yo por eso les decía, es muy probable que sí, en 1 o 2 semanas ya estemos todos en la facultad. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa con los que no van a poder regresar, ¿no? Pero yo creo que muchos están en tu mismo caso, Sofía, de que tienen terminando esta clase otra. Y por eso también estoy tratando de que las sesiones sean no largas, ¿sí? Que sean razonablemente cortas para que ustedes estén aquí y si tienen después que trasladarse a la facultad o tomar clase, si ya están ahí, tomar clase en otro lado, pues lo puedan hacer, ¿no? Insisto, la asistencia a estas no es obligatoria. Eh, lo- el curso está diseñado para que inclusive si ustedes solamente vieran los videos y respondieran los cuestionarios y demás, pueden aprender, está hecho así, pueden aprobar con buena calificación. Y estas sesiones son básicamente pues, para resolución de dudas, ¿sí? O
aparte de lo que nos dejó de lección la pandemia, es que hay muchos temas y muchas áreas que podemos nosotros impartirlos de esta forma, ¿cómo se llama? En línea, y lo vamos a hacer con mucho gusto. No sé si te respondí, Sofía. Sí, sí, doctor, más claro. Sí. Y no, y Bueno. muchas gracias por la atención a nosotros también. No, pues de qué, me pagan igual si los atiendo y si no los atienden, pues mínimo hay que atenderlos, ¿no? Todas sus dudas, nosotros somos la razón de ser. No, ustedes son nuestra razón de ser. O sea, nosotros estamos justamente para servirlos. Ese es nuestro trabajo y con mucho gusto se hace. Entonces, vamos a tratarnos de ajustar, a tratar de ajustar esta temática, este regreso, de tal forma que no haya afectados. Mi compromiso es que yo no voy a, así como no voy a pasar lista aquí, tampoco voy a pasar lista en el salón. Si por cuestión de, ya sabemos, nuestras certificaciones y demás nos piden la lista, pues yo traigo mis listas y todos vinieron y no pasa nada, ¿no? Se cumple con ese requisito. Pero la situación es una situación extraordinaria. Es algo que no habíamos vivido nunca y que estamos viendo cómo podemos solucionarlo. Queremos que ustedes vuelvan a las aulas porque sabemos la importancia que tiene el aprendizaje presencial, que por supuesto nunca se va a poder sustituir con algo como lo que tenemos en este momento, pero estamos tratando de que sea lo mejor posible para ustedes. Y nos estamos preocupando por su salud, por la nuestra, y por que esta pandemia se termine. Entonces, ahorita ya la curva va, desde el punto de vista epidemiológico, es fascinante todo lo que está ocurriendo, porque estos temas son increíbles para nosotros, a los que nos gusta la epidemiología. Parece que la tendencia ya va a la baja, ahora sí. Ojalá, parece que no ha surgido una siguiente ola en el mundo, alguien que sustituya a Omicron, aunque se hayan detectado algunas variantes y sean de interés. Todavía no hay ninguna que sustituya en importancia a esta. Y esta parece ser que sí nos va a dejar ya una enfermedad endémica a la que tendremos que ir analizando cuál es su comportamiento, que parece que tiene cierta estacionalidad a fin de año, etcétera, y ojalá así sea, se comporte como influenza, podamos seguirnos vacunando una vez al año, o una cosa así, y ya podamos restablecer nuestras vidas. Y queremos que ustedes, como estudiantes de la UNAM, tengan pues esa oportunidad de volver, pero que sea un regreso muy seguro para todos. Entonces, vamos a buscar la forma en la que sea seguro en términos de salud, seguro en términos de adquisición de conocimientos, de aprendizaje y de avance en el desarrollo de su carrera, de tal forma que todos pues, podamos estar satisfechos por el resultado final. ¿Alguna otra pregunta, la que ustedes gusten? ¿No? Bueno, pues No, doctor. si es así, Sofi, te da tiempo de pasar a echar unas quesadillas antes de irte a la facultad. Ah, sí. 10 minutos para la caminera y todos los demás, pues también igual vayan a almorzar y se conectan a sus clases al rato o se van a la facultad, lo que sea. Y entonces ya quedamos, se van a publicar las tareas los lunes y jueves, pero se van a seguir entregando lunes y viernes, nada más, ¿sí? Y cualquier duda, por favor, me la hacen saber por el correo electrónico. Si de repente ven que no contesto es porque se me traspapelan por ahí algunas, o en la plataforma, también estoy tratando de contestar. Yo prefiero en la plataforma porque ahí ven todo lo que respondí y ya muchas veces se resuelve. Pero con toda confianza, comuníquense conmigo, ¿sí? Y bueno, si no hay más, feliz fin de semana y nos vemos el lunes por video y otra vez ya en esta clase, así el próximo viernes. Que les vaya bien. Chao. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, Buen fin de doctor. semana. Bonito día. Gracias, Gracias, bye. gracias igualmente. Doctor, ¿cree que se pueda quedar tantito? Sí, aquí me Es quedo, que, dime. es que a mí me Si gustaría quieres, hacer un si quieres, Sí. dejar de grabar. Ah,